Y es importante analizar los resultados de esas elecciones, pero mirando un poquito con espejo retrovisor a lo que no podíamos contar en su momento, pero que ya podemos contar. Y por eso saludamos a Narciso Michavila, encuestador de la consultora de investigación social y comunicación GAT3. Narciso, bienvenido a RCN Mundo, su casa. Muchas gracias, Carla. Buenos días. Bueno, nosotros lo tuvimos en esta cabina, en esta mesa de radio, el viernes antes de esa primera vuelta presidencial del 30 de mayo y había cosas que no podíamos contar, pero que las sabíamos. De esa, usted aquí nos dijo, va a haber sorpresas, no sé qué, pero en este momento no tenemos ninguna veda. Usted ya GAT3 cuenta con la autorización del Consejo Nacional Electoral. Ya podemos hablar abiertamente de esos tracking y qué tan acertado estuvo eso que usted dijo y que nos anticipó de a poquitos. Así es, ustedes disponían del tracking que continuaremos haciendo, el tracking presidencial. Un tracking es un sondeo continuo. Todos los días entrevistamos a 500 electores colombianos y entonces eso es lo que nos permite ir viendo el movimiento de voto aquí en Colombia, como hemos hecho en el resto de países donde trabajamos con este modelo. Y bueno, ustedes vieron y tuvieron pues la última predicción y en menos de un punto cada uno de los candidatos, lo cual vuelve a demostrar lo que ya dije el viernes. Cuando se emplea bien la estadística y se confía en la sinceridad de los electores, al final en Colombia como en el resto de los países la herramienta de la encuesta funciona. Tenemos además la suerte de que ya nuestra firma internacional ha sido registrada en el Consejo Nacional Electoral y por lo tanto ya podemos publicar aquellos resultados y además a partir de mañana el tracking presidencial en este medio de comunicación iremos dando resultados hasta el último día publicable. Pondremos a disposición también de todos los investigadores que quieran las 1000 últimas entrevistas de ese tracking del viernes y del sábado para que vean no solo el grado de precisión sino que también puedan analizar pues el perfil del votante y muchas características. En este nuevo tracking, por cierto, estamos interrogando a qué hora van a acudir el 19 de junio a votar. Uno de los oyentes ha dicho que irá a votar a primerita hora. Bueno, pues prácticamente más del 40% de los electores nos están diciendo que van a votar antes de las 10 de la mañana. Un elector muy madrugador. Estamos viendo entonces electores madrugadores, Juan Manuel. Sí, quería preguntarle a Narciso si para la segunda vuelta presidencial, luego de haber conocido los trackings últimos que dieron una increíble exactitud, hay que decirlo, salvo pues los márgenes normales, ¿va a haber algún cambio en la medición? Si una segunda vuelta... La segunda vuelta es más fácil de medir. Sí. Y es más fácil de medir porque son solo 2 candidatos, solo 2 opciones y porque además ahora tenemos la suerte de que la gente recuerda lo que ha votado el domingo y por lo tanto tenemos un elemento también para ver si tenemos un sesgo, es decir, nos están respondiendo más los de un candidato que otro y así podemos corregir si hubiera sesgos. Pero he de anticipar, Colombia es de los países más fáciles de poder investigar porque aquí todo el mundo está muy informado. La prueba es que a mí me asombra la tranquilidad y el respeto con la que todo el mundo habla de sus opciones políticas y a pesar de haber sido un país muy castigado por la violencia, el domingo vivimos una jornada electoral que a nuestros mayores les parecía imposible que pudiéramos vivir. O sea, ese respeto, ese deseo de paz, etcétera. Y eso hace que prácticamente en los modelos de estimación es que no estamos corrigiendo prácticamente nada. Porque a veces, bueno, pues tenemos que aplicar alguna corrección por estratos, por si un día nos ha respondido más un estrato que otro, etcétera. Pero en realidad, bueno, lo que nos responden es prácticamente lo que estamos dando. Seguimos con Narciso Michavila, encuestador de la consultora de investigación social y comunicación GAT3, quien muy amablemente nos ha esperado, pero estamos ansiosos de escucharlo después de escuchar esta entrevista, valga la redundancia. ¿Cómo analiza usted esto y qué tanto va a impactar este discurso y este contrincante versus Gustavo Petro? Bueno, Carla, amablemente y además muy interesado, porque poder escuchar a los candidatos, que ahora ya son solo 2, es muy importante para nuestro trabajo también. O sea, ha sido una entrevista que ha aportado muchísima información para los sociólogos.
Estábamos hablando antes de la metodología. Mañana en esta radio habrá resultados de las primeras 1000 entrevistas de este tracking. Un tracking es un sondeo continuo que se va actualizando hasta el último día legal que se pueda publicar. Y sabemos que no nos podemos chiviar, pero va a haber sorpresas también ahí, ¿no? En 3 semanas va a haber cambios. Lo que espero es que los cambios no se produzcan de nuevo en la última semana, como ha pasado en esta ocasión. Y que si hay cambios y hay tendencias, antes lo hemos dicho, en estos momentos parte con ventaja. O sea, hasta la noche electoral, evidentemente, el vencedor fue Gustavo Petro, pero hay que tener en cuenta que con los datos que tenemos ahora mismo, más o menos la mitad de los electores de Fajardo, 4 puntos, la mitad irán a Gustavo Petro y la otra mitad a Rodolfo Hernández. Pero es que Fico Gutiérrez, no pasando a la segunda vuelta, pero tiene 23 puntos y él mismo pidió el voto de sus electores a uno de los candidatos, que es Rodolfo Hernández. Eso hace que prácticamente más de 20 puntos de la urna del domingo pasado vayan a Rodolfo Hernández. Y eso hace que en estos momentos Rodolfo, y faltan todavía 3 semanas, le esté sacando casi 10 puntos de ventaja a Gustavo Petro. Yo creo que las dos campañas son conscientes de ello. La propia, imagen que lanzaron, el estado de ánimo de la noche electoral, se veía que el candidato Gustavo Petro, que tiene un votante muy sólido, muy fiel, pero que durante todo el tracking de la primera vuelta estuvo muy estable, no bajó nunca, pero también tiene un techo muy, muy sólido y tiene difícil poder superar. Ahora, prudencia, que si ha habido sorpresas la semana pasada, puede que haya sorpresas también el 19 de junio. No hay nada decidido todavía, ¿eh? Narciso, hablemos un poco y también para que el oyente de RCN Mundo entienda cómo funciona este tracking electoral, ¿sí? ¿Y a qué me refiero cómo funciona? Esa metodología juiciosa que ustedes tienen, que quizás el oyente desconoce, es una metodología de llamada, pero más allá quiero ir para que el oyente también tenga claro eso, comprendido, y es que ustedes van acumulando, van haciendo una acumulación de las llamadas y del diario, del resultado diario. Sí, y la ventaja de este sondeo continuo es que vas midiendo cómo va evolucionando día a día y van cambiando las opiniones. Porque en el fondo hay muchos electores que ya tienen clarísimo lo que van a hacer dentro de 3 semanas, que es una mayoría, pero hay una minoría que es al final la que decide las democracias, que pueden ir evolucionando en una dirección u otra. Y ese cambio no se produce de golpe de un día al otro, sino que pues es gente que va convenciendo y que va evolucionando. Nos pasa en todos los países donde estamos trabajando con esta metodología y vamos viendo, porque estamos aplicando al voto lo mismo que hacemos con el resto de comportamientos, pues de decisiones de compra, de consumo, de vacaciones, dónde vamos a ir, etcétera. Y como cada vez decidimos todo más tarde, por eso tenemos que estar entrevistando hasta el último minuto. Cada día, y aprovecho para agradecer a los 6.600 colombianos y colombianas que durante la primera vuelta han respondido con tantísima sinceridad y tanto respeto a nuestros entrevistadores de España, porque llamamos ahora mismo desde España y también desde Cali, porque su sinceridad es la que permite que tengamos todos una información muchísimo más fiable para poder decidir luego pues el futuro, en este caso, de la República. Narciso, esta mañana en la entrevista con Rodolfo Hernández, la que acaba de pasar, él dio muchas noticias muy importantes, pero una de ellas, quizás con la que arrancó el reportaje, si mal no recuerdo, la entrevista, fue la decisión de no ir a debates, porque explicaba su argumentación, ¿no? En 2 o 3 minutos, no puedo explicar todo lo que puede ser una reforma tributaria, en fin. Eso, primero, puede incidir en el resultado electoral y en cierta manera ayuda o no al trabajo que ustedes hacen de la encuesta diaria. Sí, pues mire, uno de los motivos o una de las causas por las que GAT3 tiene tantísimo acierto es porque tenemos experiencias en muchísimos países. Y aquí estas elecciones son muy novedosas en muchísimos aspectos. Y cuando la opinión pública internacional y los medios de comunicación internacional vayan entendiendo y viendo la sorpresa que sucedió el domingo pasado y la que puede haber el 19 de junio, estarán muy atentos a entender qué ha pasado en Colombia.
tenemos que entender qué está pasando en Colombia. Bueno, pues que un candidato a presidente diga que no va a ir a debates es algo muy novedoso. En principio deberíamos de pensar que le tiene que pasar factura, porque no es capaz de confrontar sus ideas con el candidato contrario. Pero, sin embargo, también pensamos que a Gustavo Petro en su momento le podía pasar factura el no haber querido ir a debates y fue el más votado el domingo pasado. O sea, en el último momento sí que aceptó los debates, pero inicialmente no. Por lo tanto, no acudir a debate Rodolfo Hernández deberíamos de pensar que le pasa factura. Sin embargo, es que está utilizando unas técnicas de comunicación con el elector que estamos viendo que está funcionando. Y la prueba es que la misma noche electoral, pues el candidato más tradicional, más convencional, Gustavo Petro, habiendo sido el vencedor, le regaló un espacio de comunicación a Rodolfo Petro enorme. Porque en todas las democracias los electores lo que están buscando precisamente son cambios. Y en este caso el cambio no lo representa el que se ha dirigido a los electores de nuevo con un discurso de más de media hora, con todo su equipo alrededor, etcétera, sino el que desde una cocina, en 40 segundos, lanzó el mensaje que él quería lanzar. Muchas gracias, colombianos. Y lo que demuestra que tiene una capacidad de conectar con el elector bastante que no están viendo todos los analistas y todos los inteligentes que no están pisando la calle, ¿no? Narciso, unas preguntas técnicas muy puntuales. La primera, ¿cuáles son las cifras exactas del último tracking? Y la segunda, las entrevistas de ustedes son todas telefónicas, no hacen preguntas personales. ¿Y cambian las personas a las que ustedes le están haciendo las encuestas o mantienen la misma muestra poblacional? Muy rápida, cada día se entrevista a 500 personas diferentes. Y todas, en el caso de Colombia, son llamadas a celulares. En Europa hacemos mitad celular para llegar a población más mayor y mitad a teléfono fijo. Pero aquí, como en Colombia, todo el mundo tiene celular y hace muy bien y responde con muchísima educación, pues es así. Y respecto a las cifras últimas, voy a acudir y voy a dar... y puedo contar ahora un secreto, porque evidentemente, aunque estuviéramos súper seguros de nuestra estimación, porque sabemos que el sistema funciona, porque hace 4 años pues nos funcionó muy bien en las 2 vueltas aquí en Colombia, y prueba de ello es que los magistrados del Consejo Nacional Electoral tenían nuestros resultados que no podíamos publicar, y por eso ahora hemos apostado muy fuerte por Colombia. Hemos decidido abrir empresa de GAT3 aquí en Bogotá. Pues estando bastante seguros, pero en los 2 últimos días tuvimos un cambio de tendencia, y era que Gustavo Petro, que lo habíamos ido teniendo en el 43%, nos bajaba hasta el 41, casi 40%. No terminábamos de ver esa bajada de las últimas 48 horas. Y al final sí que se produjo. Es decir, es de los países donde mejor nos va a funcionar la encuesta de las últimas 48 horas. Los datos, me preguntaban del tracking, que además, como se ha difundido precisamente, o sea, no se ha podido publicitar por ley electoral y porque no teníamos todavía por la aprobación del Consejo Nacional Electoral, pero que aquí pudisteis ver porque tuvisteis acceso vosotros, el último dato del último día, precisamente del sábado previo, era Gustavo Petro 41.3, Rodolfo Hernández 29.1, Fico Gutiérrez 22.7, Sergio Fajardo 3.6. Es decir, todos ellos menos de un punto de diferencia. Por lo tanto, yo pediría a aquellos que dicen que es que los electores mienten y que es que no es verdad. No ha sido verdad en ninguno de los procesos que nosotros hemos vivido. Hemos vivido el Brexit, hemos vivido la victoria de Trump y hemos vivido muchas sorpresas electorales en más de 20 países. Cuando la metodología es buena, las encuestas son la mejor herramienta para conocer la realidad social. No, solamente un comentario, y es que Fajardo se salvó por un pelín porque sí, en el tracking de ustedes le hubiera tocado pagar, pues no hubiera recibido reposición. Por fortuna, esas 3 décimas le ayudaron, pero fue muy aproximado el resultado. Así es. Le agradecemos a Narciso Michavila, encuestador de la consultora de investigación social y comunicación GAT3, y le recordamos que vamos a hablar con Narciso el tracking electoral RCN, vamos a tenerlo temprano en todas las mañanas,
Por ahora hasta el viernes vamos a tenerlo con esos resultados de ese tracking diario que hace GAT3. Así que estén pendientes porque aquí lo vamos a tener. Durante 2 semanas iremos dando resultados diarios, día a día, para ver cómo evoluciona el estado de ánimo y el voto.